¿Quién dijo el miedo? Día a día, hora tras hora, segundo a segundo, el tiempo transcurre inevitablemente. El futuro está aquí y con él, el miedo en la sociedad está latente. Estamos entrando en el milenio de los avances tecnológicos, del calentamiento global, del terrorismo, la inseguridad y la desconfianza. Somos la sociedad del miedo. Pero, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente o futuro. El miedo es un producto emocional del cerebro. Pero el ser humano por naturaleza nace valiente. Un bebé es capaz de mantener el tipo aún teniendo delante de sí al monstruo de las galletas e incluso devolverle una encantadora sonrisa como respuesta. Sin embargo, los organizadores de la sociedad ven útil la propagación del miedo para reducir a los individuos a su seno protector. Así, la cultura y la educación se ocupan de este propósito mediante la enseñanza de historias a la medida y la muestra constante de los horrores de la actualidad. Se dice que el principal transmisor actual del miedo son los medios de comunicación de masas, pero en todo caso, se precisa de la credulidad de la sociedad para que el pánico estalle. Y hoy en día, ¿a qué le tememos? Déjalo, voy así que lo vas a tener. El hombre de hoy teme a la miseria. Todos deseamos tener un patrimonio, una vida digna, un hogar. Tememos al hambre, a carecer de techo, a la soledad y al tener que refugiarse en una estación de trenes o en una olvidada callejuela o en un escondido zaguán. ¡No! Para vivir, necesitamos de la compañía de los demás. No queremos vernos solos, tememos a la soledad. La mayoría de las personas confiesan temerle al hecho de envejecer y quedarse completamente solo, sin el calor de un ser querido. A todos nos aterra el fracaso. Todas las acciones que realizamos en nuestra vida son con el fin de obtener éxito. Nadie invierte en algún proyecto esperando que éste lo deje en la ruina. Eso es precisamente lo que se trata de evitar. Otro de los temores del ser humano son las enfermedades. El pensar en el sufrimiento que ocasiona un dolor insoportable de algún cáncer o sida, o el tener los días contados. El miedo a la muerte. Uno de los más grandes misterios de la humanidad es qué hay después de la vida, qué pasa al morir. Según la religión, hay la posibilidad de ir al cielo si fuiste buena persona en tu vida terrenal, o de lo contrario, emerger al infierno donde te quemarás por toda la eternidad. Otras creencias hablan de una posible reencarnación. Hay que morir para vivir. En todo caso,
Nadie puede asegurar lo que es la muerte. Por eso siempre existirá un miedo respecto a este tema. La sociedad misma es creadora del terror. Nos gusta sentir esa adrenalina a lo desconocido, las emociones fuertes. Incluso hay géneros literarios y cinematográficos en donde el fin es crear esa sensación de terror. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto alguna vez una película que nos asuste o incluso pagado por subir a algún juego mecánico solo por experimentar la adrenalina? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado largas horas en alguna reunión platicando historias de fantasmas y aparecidos, preguntándonos si existen entes fuera de este mundo, que deambulen entre nosotros o en un universo paralelo? Sin embargo, todas estas dudas surgen precisamente porque hemos escuchado testimonios que lo aseguran. Si nunca hubiésemos escuchado la leyenda de La Llorona, no sentiríamos nuestra piel estremecerse al escuchar un grito desgarrador contra el viento a medianoche. Un tema que aqueja a la sociedad del nuevo milenio es el fin del mundo, la llegada del apocalipsis y el juicio final. Cada vez nos acercamos más a una destrucción inminente. Esto implica que el hombre se tema a sí mismo, a saber que con las propias actitudes del humano se orilla al abismo de lo desconocido. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos, como miedo al miedo, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo, y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura. Hablemos, por ejemplo, del miedo al ridículo. Este se deriva de la misma vanidad natural que toda persona tiene. Deseamos en todo momento causar una buena impresión ante los demás. Es por eso que si se presenta alguna situación en la cual se corre el riesgo de desagradar o pasar un momento vergonzoso, generalmente se evita esa situación. Es normal sentir nervios antes de decir algún discurso, bailar en público o hacer cualquier cosa frente a muchas personas. Sin embargo, hay quienes superan el pánico escénico y logran una seguridad personal muy grande y satisfactoria. Es decir, aprenden a no temerse a sí mismos. Es interesante señalar que el miedo al daño físico provoca la misma reacción que el temor a un dolor psíquico. Hacerme suspirar, mantente atento, ya va llegando el momento. ¡Joven! ¿En dónde está? El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunológico se detiene, al igual que toda función no esencial. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente las extremidades inferiores, en preparación para la huida. Y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales, agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Hay quienes afirman que el miedo puede ser positivo en la sociedad.
El hecho de aceptar sentir miedo refleja a una persona que puede obedecer reglas y sabe las consecuencias de sus actos. Sin embargo, también es lamentable la situación del hombre en la que solo realice sus obligaciones por temor a una sanción u otro tipo de perjuicio por no acatar las reglas. Algunas investigaciones han arrojado resultados muy claros de que se teme más al semejante, es decir, la mayor parte de las personas asegura que prefiere morir de alguna enfermedad que asesinado. Prefieren hacer una mala inversión o tener alguna pérdida de dinero por un proyecto fracasado a sufrir algún robo. Y es que con el paso del tiempo nos enteramos cada vez más de la misma crueldad del ser humano. Precisamente de ahí que surge el terrorismo, mediante el cual se ejerce el miedo en las personas para dominar territorio, obtener riqueza o simplemente tener el poder. Sea cual sea el motivo de nuestro temor, tomemos en cuenta que el miedo no es malo y es lo que nos lleva a protegernos del peligro. Así que ya sabes, estate alerta o tus más grandes miedos podrían volverse realidad.